del grupo. No había relaciones, ni bien ni mal, no había relación ni para bien ni para mal, pero tenemos un compromiso que cumplir ante la sociedad. Una imagen que está ahí, la imagen de la vecindad. Ese mismo año, entre conflictos y discordias, el elenco hizo su primera película, El Chanfle, y un año después, luego de grabar el programa de El Chavo en Acapulco, Carlos Villagrán se separó para encabezar su propia misión en Venezuela. Roberto Gómez aceptó la salida de Carlos Villagrán, que no obstante le advirtió seguiría usando el personaje de Kiko. Vete, le dijo, pues, tienes todo el derecho del mundo, nada más que el personaje es mío. Haz otra cosa, haz lo que te dé tu gana. Semanas después, Carlos Villagrán ofreció a Emilio Azcárraga Milmo la realización de un programa cuyo protagonista sería Kiko. Azcárraga, quien mantenía una estrecha amistad con Chespirito, habló con el escritor pidiendo su autorización para hacer la emisión. Gómez Bolaños aceptó, siempre y cuando se incluyera en el programa la leyenda "Agradecemos a Roberto Gómez Bolaños su autorización para usar el personaje de Kiko, que es de él". A mí nadie me dijo cómo tenía que hacer el personaje, simplemente va a ser un niño, y yo le busqué el traje de marinerito. Y esto que tengo yo así de atar, así con los cachetes, el sonido gutural lo sabía hacer yo y nada más yo. El único problema que tuvimos Carlos y yo es que él decía ser el autor del personaje, eso no, el autor soy yo y dueño del personaje. Con anterioridad, Roberto había hecho firmar a todos sus compañeros una carta en la que le acreditaban la autoría de los personajes de la vecindad. Villagrán afirmaría después que había sido obligado a firmar dicho documento presionado por la retención de su sueldo. Pero no había manera de meterlo a la cárcel, ni de quitarle, ni de retenerle el sueldo, eso no es cierto. Lo que sí ocurrió fue un bloqueo a los programas y espectáculos que tuvieran que ver con el personaje de Kiko. Yo hice pareja con Kiko en 1979 y anduvimos recorriendo la legua y estando en Argentina ya no nos dejaron pasar en el Teatro Astral por orden de Roberto Gómez Bolaños. Kiko reapareció poco después en una gira por Venezuela, donde comenzó 2 series de televisión, Niño de Papel y Federico, pero cambió la letra Q por la K en su nombre, aunque el fonetismo seguía siendo el mismo, Kiko. Y Kiko lo usó a pesar de todo, valiéndose de esas pequeñas trampas que tiene la ley, que si la corbata era amarilla se la puso blanca, que si las medias eran blancas se las puso amarillas, que si era Kiko con Q lo puso con K. Pero la ausencia de Kiko en el elenco de La Vecindad del Chavo no disminuyó el éxito de la emisión. Poco después, otro personaje también se retiró, Ramón Valdés. Ramón tuvo sus roces con Florinda, además tuvo algún problema personal, y eso fue lo que le hizo que se ausentara. La salida de don Ramón se transmitió en El Chavo argumentando que supuestamente salía a buscar fortuna. Poco tiempo después, a Ramón se le diagnosticó cáncer en el estómago, padecimiento que intentó superar sometiéndose a una cirugía. A mi papá le detectan el cáncer, le detectan el cáncer en el estómago, le hacen una cirugía donde el estómago se le reduce a menos de la mitad. Por indicaciones médicas, Ramón debía reducir y cambiar sus hábitos alimenticios, orden que ignoró consciente de que estaba desahuciado. Nos dijeron que no pasaba de 6 meses. Mi papá vivió todavía 3 años y medio. En 1988, Ramón Valdés y Carlos Villagrán, quienes habían trabajado juntos en Venezuela, se reencontraron en un programa de Canal 13 en México titulado ¡Ah, qué Kiko! Pero semanas después, Ramón viajó a Lima, Perú, donde participaría en un espectáculo cómico. La reaparición del cáncer truncó esa actuación. El cáncer le pegó en la columna vertebral. Entonces fue cuando, estando en Perú, ya afectado por el cáncer en la columna, sin poder moverse de aquí del tórax hacia abajo, pues ya se le había distribuido a diferentes partes del cuerpo.
Con fuertes dolores físicos, el 9 de agosto de ese mismo año, Ramón Valdés murió derrotado por el cáncer que del estómago se le expandió a la columna vertebral. Para sustituir la ausencia de don Ramón en la vecindad, Roberto creó un tierno viejecito de nombre Jaimito, cartero de profesión y oriundo de Tangamandapio, Michoacán, que interpretó Raúl, el Chato Padilla. Entonces un día le invitó Chespirito y mi papá se presentó como Jaimito el cartero y le gustó mucho a Roberto. Un cartero que no sabía andar en bicicleta, pero por ser de mucha edad y no quedarse sin trabajo, pues andaba cargando la bicicleta para que no se la quitaran y no vieran que no podía trabajar. El Chato Padilla había alternado por primera vez con Roberto y el cuadro de actores en la película El Chanfle. El 19 de septiembre de 1985, un terremoto en México provocó la muerte de cientos de personas y la afectación de decenas de inmuebles. Uno de ellos fue el de Raúl, quien habitaba en la zona de Tlatelolco. Mi mamá estaba bastante afectada, mis hermanos, y me los llevé a mi casa. Mi papá venía de Saltillo, creo, y venía con jirafales en su camioneta. Para sufragar la pérdida del departamento en que Raúl Padilla vivía, el equipo de Chespirito organizó una serie de funciones a su beneficio. Pero luego de más de 2 décadas, el Chavo terminó sus transmisiones. Dejé de hacerlo precisamente por eso, porque el peor error que puede uno cometer es dejar de evolucionar. El ser humano es un producto de la evolución y tiene que ir cambiando. Ya era un individuo de más de 50 años que estaba interpretando a un niño de 8. Desde ese momento, cada uno de los actores del Chavo tomó diferentes caminos. Roberto inició en 1992, junto con Florinda Mesa, la obra 11 y 12, que permaneció ininterrumpidamente en cartelera durante 8 años y actualmente ha sido repuesta. Edgar Vivar realizó participaciones esporádicas en telenovelas y programas unitarios, interpretando desde un mayordomo hasta un hombre de sociedad. Pero una afección respiratoria lo llevó a requerir de un tanque de oxígeno portátil. Sí tuve complicaciones por el sobrepeso, sobre todo por los viajes. Siempre he estado tratando de mantenerme activo. Y fue una tromboembolia pulmonar, de hecho fueron 2, que me obligaron a mantenerme en el hospital y utilizar un tanque de oxígeno suplementario durante casi 3 años. Rubén Aguirre inició una gira con un circo, pero años después, problemas óseos lo llevaron a ingerir cortisona, lo que produjo un notable cambio en su metabolismo y apariencia física. Yo empecé a sentir unos dolores articulares, una especie de artritis, Y un mal médico me recetó cortisona en exceso. Entonces me sobrevino una cosa que se llama efecto Cushing o síndrome de Cushing, no sé cómo. Eso significa una